to share from my favorite book of the Bible, Voy a compartirte del libro favorito de la Biblia. a very small book called Habakkuk. Es un pequeño libro que se llama Habacuc. It's only 3 chapters long, Solamente hay 3 capítulos. but I find that the message is very powerful. Me di cuenta que tiene un mensaje muy impactante. So if I just give a little context, Te voy a dar ahí unos contactos. Habakkuk is a prophet for Judah, which is the southern area of Israel. Que Habacuc fue el profeta que vivió por ahí al sur de Judea. So after King Solomon, Israel had been split into two. Después del rey Salomón, Israel se partió en 2, se dividió. Israel in the north, Judah in the south. Israel en el norte, Judea al sur. Israel went sideways very quickly. Israel se desvió a un lado rápidamente. They did not follow after God. No siguió a Dios. They served and worshipped idols. Ellos empezaron a adorar ídolos, And even though God warned them through prophets like Isaiah, aunque Dios les advirtió a través de los profetas como Isaías, they would not turn and repent. no se regresaron, no se arrepintieron. And eventually, God used the Assyrian army Eventualmente Dios usó el ejército de Siria to come in and wipe them out. A pasar a Israel y destruirlos. And it was his rod of judgment against them. Era un juicio en contra de ellos. So meanwhile, down in the south, in Judah, En ese mismo tiempo, en el sur de Israel, en Judea, there were some who followed God. había algunos que siguieron a Dios, They had a few kings who worshiped the Lord algunos reyes que alabaron a Dios, and led the people. guiaron a gente, But they eventually began to forget God again. pero eventualmente también ellos se olvidaron de Dios. And in the early 600 BC, before Christ, En el año 600 antes de Cristo, Habakkuk is one of the prophets warning the people against their idolatry. Habacuc fue uno de los profetas antes de Jesucristo, 600 años, fue el que habló acerca de lo que estaban haciendo, que se arrepintieran. And their unwillingness to repent. Y ellos no estaban dispuestos a arrepentirse. And there was other prophets like Jeremiah Hay otros profetas también como Jeremías, and Daniel Daniel, that were around that time as well. que también estaban en ese tiempo. And so during this time, Habakkuk has questions of God. Durante ese tiempo, Habacuc tenía unas preguntas hacia Dios. And one of the things we're going to see throughout this book is just God's ways are not our ways. Algunas cosas que vamos a ver en este libro es que los caminos de Dios no son nuestros caminos. The way God does things is not the way that we generally do things. De manera que Dios hace las cosas no es como lo hacemos nosotros de manera general. His ways are so much higher than ours. Sus caminos son más altos que los nuestros. He has such a grander vision, Tiene una gran visión. right? He understands the end to the beginning to the end. Él entiende el principio y el fin. In Deuteronomy 29:29, En Deuteronomios 29:29, the Bible says this: la Biblia dice esto. the secret things belong to the Lord, Las cosas secretas le pertenecen a Dios. but the things revealed Las cosas reveladas belong to us and our children forever, pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre, that we may follow all the words of the law. para que nosotros podamos seguir todas las palabras de la ley. So God reveals some things to us, Dios nos reveló algo a nosotros, but the majority, pero la mayoría, He calls us to trust Him. Él nos llama a confiar en Él. And that is one of our biggest challenges as humans, Es uno de nuestros más grandes retos como seres humanos, to trust in the Lord, de confiar en Dios. to not lean on our own understanding, No nos basemos en nuestra propia sabiduría, because God has got bigger plans. porque Dios tiene grandes planes. So let's look at the first verse in Habakkuk. Vamos a ver el primer versículo en Habacuc. Okay. So we will look at Habakkuk verse 1, chapter 1,
verse 5 and 6. Vamos a ver Habacuc capítulo 1. En el versículo 5 y 6. Vamos a leerlo. Okay. Sígame con su vista, como dice ese versículo, dice: mirad entre las naciones y ved y asombraos porque haré una, ayúdeme por favor, a ver, hermano pastor. Gracias. So Habakkuk has seen the evil in the nation of Judah. Habacuc está viendo el mal en la nación de Judea. And he's asking them, why, God, do you allow it? ¿Por qué lo permites, Dios? Why would you allow the people to continue to be evil? ¿Por qué permites a la gente que haga el mal? And God responds to Habakkuk with these verses. Y Dios le responde a Habacuc con estos versículos. Look and be amazed. Mira, I am going to do some things voy a hacer cosas, that even if I told you, si aunque yo te diga, you would not believe it. no me vas a creer. And then the interesting thing is, Y algo interesante que vemos aquí, he goes on and he tells Habakkuk what he's going to do. y le dice Habacuc, dice lo que va a hacer Dios. And guess what? ¿Y qué crees? Habakkuk doesn't believe it. Habacuc no lo cree. He tells him that he's going to send the nation of Babylon, Él le dice, voy a mandar la nación de Babilonia, a very evil nation, una nación muy mala. known for being very cruel, Son crueles, right? Wiping out nations. conocidos como los que arrasan con las naciones. They had already wiped out the Assyrians. Los asirios habían sido arrasados por ellos. He says, I'm going to use them to come on and wipe out Israel. Y dijo, voy a usarlos a ellos para que hagan lo mismo con Israel. And Habakkuk is stunned. Habacuc se queda impresionado. Let's go to Habakkuk chapter 1, verse 13 to 17. Vamos al Habacuc 13 al 17. Dice: muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Y haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. Sacará a todos con anzuelo, los recogerá con su red y los juntará en sus mallas, por lo cual se alegrará y se regocijará. Por esto hará sacrificios a su red y ofrecerá sumerios a sus mallas, porque con ellas se engordó su porción y engrosó su comida. Vaciará por eso su red, y no tendrá piedad de aniquilar naciones continuamente. So Habakkuk is stunned. Habacuc se queda impactado por eso. He does not understand how God could use such an evil nation in order to bring about his punishment. No puede entender de cómo Dios va a usar una nación tan mala para traer el castigo a Israel. Have you had circumstances in your life ¿Alguna vez has tenido circunstancias en tu vida where it's hard to comprehend why God would be doing that? o te ha sido difícil comprender por qué Dios está permitiendo eso? Why he would go about ¿Por qué? bringing about maybe the punishment?
or maybe loss of a loved one. A veces nos preguntamos, ¿por qué, Señor, permitiste que yo perdiera un ser querido? It's hard to piece together. Es difícil juntar las piezas, But we have to remember that God is a God of redemption, of pero redeeming, tenemos que entender que Dios es un Dios de redención. right? And of course, we see that greatest picture of that in Jesus Christ. Podemos ver claramente este cuadro en lo que Cristo hizo por nosotros. Right? Jesus, or God sending his own son Nuestro Dios mandó a su propio Hijo to be murdered by the very people he created, para morir por la misma gente que Él creó. right? The disciples were appalled. They were shocked by what took place. Los discípulos se impactaron por todo lo que pasó. But God had a bigger picture plan in mind. Pero Dios tenía una visión más amplia He en was su gonna mente. turn it into the greatest story of all time, right? Iba a transformarla en una historia tan grande de todos los tiempos. He was going to take what was evil Iba a tomar de lo malo and use it for good. y va a usarlo para bien. And God does that time and time and time again, Dios lo hace una y otra vez y otra vez. right? That's what redemption is. Eso es lo que es la redención. One of my favorite examples of it in the Bible is the story of Joseph. Una de mis ejemplos favoritos en la Biblia es la historia de José. Joseph is like a type of Jesus, an example of him in the Old Testament. En el Antiguo Testamento podemos ver a José como ese prototipo de Jesucristo. Right? And Joseph had a very difficult life, José tuvo una vida muy difícil. sold by his brothers, Vendido por sus hermanos. thrown in prison for doing the right thing, Fue echado a la prisión por hacer lo bueno. forgotten in prison Se les olvidó que estaba en la prisión. while saving those who were in prison, Por salvar a dos que estaban en prisión. right? But then God putting him second in command under Pharaoh, Pero después Dios lo pone como el segundo del faraón. and then meeting his brothers again, Y después él puede ver a sus hermanos. and being able to say that amazing verse in Genesis 50:20. Y puede decir ese versículo que dice en Génesis. Maybe someone can look that up for us. Génesis what? 50:20. A ver quién ya lo encontró. Génesis 50:20. So Joseph was able to look back at his life and see that God had been in control every step of the way. José pudo ver el pasado y darse cuenta de cómo Dios estuvo trabajando y obrando en cada situación de su vida. That is a very difficult thing to do when we're in the midst of pain and suffering. Ese es un cuadro muy difícil de mucho dolor y sufrimiento. And that's the challenge that Habakkuk is having. Ese es el reto que Habacuc tiene. In the midst of what is happening, En medio de lo que está aconteciendo, it is hard for him to see that this is still God at work. es difícil para él poder entender de que Dios está obrando en medio de. And we can get into that trap in this world that we live in. Y Right? también nosotros podemos ser atrapados en una situación similar en este mundo que estamos viviendo. We see the damage that sin has done to our world. Podemos ver el pecado que ha afectado este mundo. We see the pain and the hurt that people are constantly going through. Podemos ver el dolor de la gente que está pasando día con día. The brokenness, the wars. Los fracasos, las guerras. It would be very easy to say, God, have you just forsaken us? Podemos decir, Dios, ¿ya te olvidaste de nosotros? Do you not have a plan? ¿Tú no tienes plan? But we know that's not the case. Pero sabemos que ese no es el caso. Because we've seen it time and time again, Porque podemos verlo como ocurrió una y otra vez. that God is in control, Que Dios está en control. right? And we're living in a time between what already has happened Estamos viendo en tiempos de lo que ya pasó
and the not yet. y lo que va a pasar. In other words, the victory is already God's in Jesus, right? En otras palabras, la victoria siempre es de Jesucristo, de Dios. But we still have a time until he returns again. Pero todavía tenemos que pasar un tiempo hasta que Él regrese. And the final redemption is ours La redención final es de nosotros, for those who are his children. para Right? aquellos que han creído en Él. So Habakkuk is wrestling with this, right? Habacuc está batallando con esto And he's wondering, how do I deal with all of this? y se pregunta, ¿cómo puedo lidiar con todo esto? So in Revelation or Habakkuk chapter 2, En Habacuc capítulo 2, verse 3 and 4, versículo 3 y 4, dice, aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin, y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. so God tells Habakkuk that he will deal with Babylon later. Dios le dice a Habacuc, vas a tener que lidiar con Babilonia. He will use him for a time, Los va a usar por un tiempo, but he will not forget their evil. pero él no se olvida que son malos. And we have the advantage of history. We know the story of how God deals with Babylon. Tenemos el conocimiento de cómo Dios trata con Babilonia. He brings their king Nebuchadnezzar to faith in him. Cómo él trajo a Nabucodonosor a él, a Dios. And he uses another nation, the Medes and the Persians, to destroy Babylon. También usó a los persas y otras naciones para destruir Babilonia. But in the meantime, we see again the pain and the hurt that the people of Israel will have to go through. Al mismo tiempo podemos ver también el dolor, todo lo que va a pasar Israel. People like Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, Como los de Isaac, Abanego, los de la Biblia, en el libro de Daniel, they get dragged off to Babylon. ellos fueron llevados a Babilonia. They have to live in a pagan nation, Tuvieron que vivir en una nación pagana, but God uses them there pero Dios los usó allá because they are obedient porque eran obedientes and they trust him. y confiaban en Él. And so as Habakkuk wrestles with this throughout this book of the Bible, Podemos ver cómo Habacuc está lidiando con esto. there's a conclusion that he comes to. Él llega a una conclusión. I might not agree with your ways, God. Tal vez no esté de acuerdo con tus caminos, Señor. I might not understand your ways, God, Tal vez no entienda yo tus caminos, but I am going to trust them. pero voy a confiar en ti. And I am going to praise you. Ay, te voy a alabar, Señor. I'm going to praise you regardless of my circumstances. Te voy a alabar no importando las circunstancias, Because God has promised that he is in control, porque su promesa de Dios es que Él está en control. right? Do we believe that everything that happens to us in this world Creemos nosotros de que todo lo que pasa en este mundo had to go through God and Jesus first tiene que ir a Dios primero, a Cristo, before it comes to us? antes de que nosotros lo tratemos de arreglar? Because if that's the case, which I believe the Bible tells us it is, Porque es el caso de cómo la Biblia nos los dice, then it comes with a great price. y Él viene con un gran. So think on that, ponder on that. Piensa en eso, profundízate en eso. So let's look at Habakkuk's response. Vamos a ver la respuesta de Habacuc. Habakkuk 3, verse 2. Habacuc 3, versículo 2. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer en la ira. Acuérdate de la misericordia. So Habakkuk begins to praise God.
Habacuc empieza a alabar a Dios, regardless of his understanding. sin importar que no entiende todo. He acknowledges that he is who he is, Él reconoce a Dios que Él es quien Él es and he humbles himself under God's authority y humilla su persona delante de la autoridad de Dios and trusts and places trust in him. y pone su confianza en Él. And I love the prayer that he has at the end of Habakkuk. Y me gusta su oración que Él tiene al final. And I'd love if we would just stand together and read it together as a prayer from our own hearts. Me gustaría que todos nos pongamos de pie y lo leamos juntos de nuestro corazón. His final response to God Su respuesta final hacia Dios. after all the wrestling that has taken place, Después de estar batallando ahí en contra de lo que Dios all decía. the questioning that has taken place. Todas las preguntas que Él se hacía. And this is how he responds to God. Y de esta manera Él responde a Dios. Read it. Reading Habakkuk 3:17 tonight. Vamos a leer de Habacuc 3 del 17 al 19, que dice así. Juntos, vamos a la de una, a la de dos y a la de tres. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como las ciervas y de mis alturas me hace andar. Amén. May I just encourage you? You can be seated, sir. May I encourage you to memorize that prayer? Te animo a que memorices estos versículos. I think that's a very important one to have on our hearts. Son muy importantes para tenerlos en nuestro corazón. Because we all will be in similar circumstances at some point in our life. right? Porque en algún punto de nuestra vida todos vamos a estar en una circunstancia parecida, Where it's hard to understand what God is doing. donde es difícil de entender lo que Dios está haciendo. But this can be a good reminder. Pero este te va a recordar todo lo que Dios puede hacer. And again, history, we have the advantage of history. Podemos ver que nosotros tenemos la historia. And we know within 100 years, God allowed the people of Israel to come back and start rebuilding. Pudimos ver que cómo Dios permitió al pueblo de Israel que regresara a su tierra And he used people like Ezra y usó como a personas como Esdras, and Zerubbabel. I don't know that Zorobabel, in Spanish. Right? sí. But they still had challenges. Pero siguen teniendo retos. It did not come easy, No fue fácil, but God proved faithful. pero Dios es fiel. And Israel was rebuilt as he promised. Israel ha sido reconstruido como Él prometió. So let us hold to the promises of God Vamos a tomarlas, a esperar las promesas de Dios and be reminded that the greatest victory has already been won. y acordarnos de que la gran victoria ya ha sido hecha. Death has been defeated, La muerte fue destruida and we will be resurrected with Christ y vamos a resucitar con Cristo to the glory of God. para la gloria de Dios. Let me pray. Vamos a orar. Heavenly Father, we just thank you for your word. Señor, te damos gracias por tu palabra. We know your ways are not our ways. Sabemos que tus caminos no son nuestros caminos. We know you reveal but a small amount to us, Sabemos que tú estás, Señor, por nosotros and you call us to trust you fully and completely. y nos llamas para confiar en ti plenamente. Help us as your children Ayúdanos como tus hijos to humble ourselves before you, a ser humildes delante de ti to accept the trials and the pains that we go through y aceptar los dolores, los sufrimientos que vamos a as pasar. times of building our character En los tiempos que tú estás obrando en nuestro carácter and making us more like you. y haznos más como tú. As you work in this fallen world, Que, como estás trabajando en este mundo, may we trust you as Habakkuk did, permítenos confiar como Habacuc lo hizo. right? And that we would just praise you at all times, Señor, te alabamos en todo tiempo, even in the difficult ones, aún en los tiempos difíciles, knowing that your plans will never be thwarted.
sabiendo que tus planes son buenos and you will get all the praise and all the y glory. tú recibes la gloria y la honra. In your name we pray. En tu nombre oramos. Amen. Amén. Amén. Thank you. Complicadas, y ahí nos resta solamente confiar en Dios y decir como Habacuc: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque en mi cosecha no haya nada, y que falte el producto del olivo, que era el aceite que también usaban diariamente, y aunque las ovejas sean quitadas de la majada, y aunque no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Que así sea nosotros también, ¿verdad? Que no solamente en las buenas alabemos a Dios, sino también, a pesar de no entender las circunstancias, decir: yo me alegraré en Dios, porque Él es el Dios de mi salvación. Probablemente aquí vamos a sufrir, pero sabemos que tenemos una morada eterna, no hecha de manos, eterna en los cielos, que es por medio de la obra de Cristo. Y eso es lo que vamos a hacer en unos momentos. Vamos a salir, los que están invitados, los que quieran salir con nosotros a compartir. Va a ser a partir de las 12 a la hora del sol. Probablemente vamos a estar allá por donde vive nuestra hermana Rafaela, porque ella nos va a dar los alimentos y vamos a estar en esa sección por ahí. Emiliano Zapata, ¿o cómo se llama la colonia? Donde viven